Eh, Buenos días a todos. Un saludo muy especial a Germanosa por invitarme al Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas en Cine en el Encierro. Un saludo y un abrazo a todos los colegas que estarán participando en este encuentro. Y por supuesto un saludo muy especial a todos los que nos van a acompañar sentados en la pantalla, soportándonos y escuchando lo que tenemos que decir y que va a girar en torno, por supuesto, al tema que nos va a convocar, que es el encierro y sobre todo la crítica cinematográfica. En el encierro, además. Eh, Hoy voy a compartir con ustedes la presencia o la importancia que va a tener un crítico de cine. Esta vez no voy a hablar sobre la crítica en particular o sobre cuál es la misión o cuál es el interés o cuál es la finalidad de la crítica cinematográfica, que eso creo que a las 5 de la tarde aproximadamente, en la tarde de hoy, estaremos hablando de eso en una mesa redonda. Eh, Sino voy a más bien compartir una pasión, un gusto y una lectura eh, que gira alrededor de la presencia de un crítico francés que se llama Serge Daney, o la pantalla escrita. Y creo que a lo largo de la conferencia que voy a leer y que voy a compartir, se darán cuenta de quién va a ser él, o de quién es, o cuál es la importancia que él tiene. Por supuesto, la conferencia se llama Ser Dané o la pantalla escrita. Y empiezo con un epígrafe un poquito largo de él que dice: el mundo de la imagen se ha inclinado totalmente del lado del poder y del deseo de sumisión a los poderes. Actualmente todo poder económico, militar, deportivo, religioso tiene su visual. La cinefilia es esa sana enfermedad cuyo síntoma es creer que el mundo es ya otro mundo. El 12 de junio de 2020 se cumplieron 28 años del prematuro fallecimiento del crítico cinematográfico francés Serge Dané. Dané había sido redactor y jefe de redacción de la publicación especializada Cahiers du Cinéma, responsable de la sección de cine y de las páginas culturales del diario Liberación, conductor del espacio radiofónico Microfilms, fundador de la revista cinematográfica trimestral Trafic, además de colaborar puntualmente con otras publicaciones periódicas como Le Monde Diplomatique o Lean, y contribuir en diversas obras monográficas, tanto escritas como audiovisuales, caso Histoire du Cinéma, Jean-Luc Godard, 1988, o la emisión televisiva Océanique, así desde la difusión de Qu'est-ce que c'est le cinéma de 1958 al 62 de André Bazin y Mythologie de Roland Barthes, se había asumido que una sólida reflexión teórica podía proceder de una práctica metodológica frágil, de un corpus no sistemático, y que lo más importante de la escritura podía estribar en su fragmentación, y en consecuencia que en muchos casos la obra de un crítico cinematográfico podía esconder el embrión de una teoría que debía ser deducida para el lector. Serdané, 1944 nacido, 1992 fallecido, quien empezó siendo discípulo de la multitud de la Nouvelle Vague y en un principio se declaró baciniano, se destacó como el comentarista más original del tercer periodo que él ayudó a lanzar y siguió redefiniendo hasta su muerte en 1992. Esta fase, la post-Nouvelle Vague, estuvo marcada por una creciente preocupación por lo televisivo, en combinación y en contraste con lo fílmico, y una definición más amplia del cine mundial. Irán, Taiwán, India, el Magreb y América Latina formaban ahora parte de la casa cine, de la crítica cinematográfica. El año anterior a su muerte, el territorio de Dané se había expandido desde la cinefilia especializada al mundo y su historia, especialmente tal y como la televisión y el cine nos ayudan a entenderlo. Y el hecho de que considerase el tránsito entre el cine y la televisión como una especie de viaje físico, capaz incluso de provocar jet lag, convertía a dicho viaje en otra parte del itinerario recorrido por él como viajero del mundo. Paisajes del cine moderno. Serdané reflexionó constantemente acerca del cine moderno, los autores de cine y el cine contemporáneo. Cuestiones que se presentan como pasajes y se solapan por su procedencia común y también debido al carácter prolífico y diverso de la producción periodística, crítica y teórica de Serdané y a la multiplicidad de objetos y problemas sobre los que escribió en la generación de la Nouvelle Vague, Cahiers du Cinéma, y después en un periodo post-Nouvelle Vague. El primero de estos periodos, en torno a Cahiers, tiene una influencia y una presencia que continuaron hasta las últimas obras de Dané.
Su trayectoria crítica, el diálogo de creación entre la crítica de cine y el cine en parte, se organiza como una elipsis, una línea tendida entre el comienzo de la historia de Danet con los textos de Jacques Rivette y al final de la historia de aquel con el film de Claire Denis, Jacques Rivette, Le Veilleur, El que vela, realizado por Jacques Rivette en 1990, en el que el crítico dialoga hacia el final de su vida con el cineasta y crítico. Serdané volvía constantemente al tema, inscribiendo su trayectoria intelectual en la afiliación teórica de esos dos textos, los campos de concentración, la imposibilidad del cine de seguir contando historias, olvidando Hiroshima, la ruptura del cine moderno, Rossellini y Godard. El cine moderno es un fenómeno complejo que tiene diversas expresiones en el cine y en la crítica de cine y la teoría en diferentes países. En la mayoría de los casos nacionales, las nuevas olas del cine que rompieron en todo el mundo siguieron a la célebre Nouvelle Vague, fines de los años 50, que a su vez llegaba después de los primeros modernos, los años 40. La crítica tuvo una función fundamental en la conformación de estos cines. El trabajo de André Bazin en relación al neorrealismo italiano es una de las expresiones de su fundamental importancia en relación al cine moderno. En un artículo sobre el director argentino Fernando Solanas, publicado en 1971, el realizador brasilero Glauber Rocha escribió: "Ningún cine existió sin Caillé. De Bazin a Narboni, Caillé ha transformado y codificado la historia del cine". Las palabras de Rocha, en cierto sentido exageradas, conciernen a esta historia. El cine moderno tuvo efectivamente un sustento muy grande en la revista de crítica de cine Cahiers du Cinéma, en críticos como André Bazin, François Truffaut, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard y Serge Danet, que trabajaron con los cineastas modernos desde las páginas de esa mítica revista y en otros medios. El cine moderno europeo, representado por esos nombres, fue en gran parte escrito por ellos, analizado, defendido, teorizado. En los años 50, 60, los jóvenes críticos que escribían sobre los autores de cine hicieron sus propios films, convirtiéndose ellos mismos en autores. Rivette, Godard, Romer, entre otros. Los escritos de Serge Danet registran su trabajo sobre el cine moderno, ligado a esta tradición crítica, críticos y cineastas, y que de algún modo concluye en los años 90, momento que él consideraba el final de la historia del cine moderno. La banda de Caillé escribió en relación a estos temas durante años. El cine moderno que André Bazin captó en los primeros modernos, Jean Renoir, Orson Welles, y el cine neorrealista italiano, fines de los años 40 hasta su muerte en 1958, los críticos cineastas de la Nouvelle Vague, que con su política de los autores reconocieron y establecieron a Alfred Hitchcock y a Howard Hawks como autores, convirtiendo definitivamente al cine en un arte. Sí, solo la Nouvelle Vague reconoció que ciertos objetos con temas que las grandes compañías desvirtuaban eran arte. Esto lo escribe Godard en Danet, 1997. Y Danet pensó junto a los cineastas de la Post-Nouvelle Vague y produjo una interpretación que se prolongó en Godard y en otros, como Harun Farocki, pensadores que produjeron un pensamiento del cine fundamental, Gilles Deleuze. El trabajo de esas tres generaciones de críticos de Caillé, Bazin, los jóvenes turcos y Danet es tomado por Jonathan Rosenbaum como ejemplo de los tres grandes periodos en los que divide lo que llama el extraordinario florecimiento de la cultura cinematográfica producida por la Nouvelle Vague francesa. En un diálogo notable de Danet y Godard, una entrevista que hace Godard a Danet en el capítulo 2A, Sur le cinéma de las historias del cine, 1998, puede constatarse la importancia que Danet tiene para el cine, según el director, y en el sentido inverso, la que tiene Godard para Danet. Este, junto a JLG, a Jean-Luc Godard, hace una interpretación de la generación de la Nouvelle Vague, del grupo de Cahiers du Cinéma de la época, que se encontró a mitad del siglo y a mitad del cine, con una conciencia de lo que estaba antes y después. Griffith está antes que Rossellini, Renoir antes que Visconti. Según Danet, esa anécdota brillante del cine francés fue la única ocasión de hacer esa historia. Particularmente de Godard, Danet considera que, en tanto crítico y cineasta de esa generación, fue el que más teorizó y más tarde acerca de esa conciencia y fue fundamentalmente el más historiador del grupo. Godard relaciona la historia del cine hecha por los críticos y cineastas franceses con una tradición francesa de historiadores de la pintura y del arte, que son Diderot, Baudelaire, Malraux y Truffaut.
Para Godard, la tradición crítica de los Cahiers y la Nouvelle Vague, incluyendo a Guy Langlois, radicó en el hecho de hablar de las películas, lo que equivalía a hacerlas. Esa crítica objetiva de las películas y su desplazamiento por una crítica subjetiva culmina, según el director, con la obra de Danet. Años después de finalizadas sus Histoires du cinéma, Godard comentó acerca de esto, abro comillas, sí, era el fin, y era consciente de ello. Si yo redactase una historia de la crítica literaria francesa, digo bien literaria, figurarían en ella Diderot, Baudelaire, Malraux, Elie Fouret y luego Truffaut y Danet. En esa entrevista que le hizo Caillé, Godard realiza un reconocimiento póstumo a Danet, incluyéndolo en ese grupo del que le había hablado a él mismo años antes. Dentro de la rica tradición crítica francesa, Godard sitúa el proyecto de Caillé, y dice él, los raros artículos de Langlois son muy específicos de ese hablar, de incluso si se los compara con otros de la misma época, como los de Luc, que eran muy subjetivos. La Rampa bis, un texto de Danet publicado en su libro La Rampe, 1983, que tiene artículos escritos entre 1970 y 1982, propone un análisis de los periodos del cine clásico, moderno y barroco, según el autor, a través de las modificaciones históricas de la imagen cinematográfica. La interpretación de los dos primeros periodos se centra en torno a Estados Unidos y Europa y la puesta en escena del cine clásico, de Hollywood a Hitler, Leni Riefenstahl, de los espectáculos de masas a los campos de concentración nazis que las grandes puestas en escena políticas ocultaban. Y la ruptura del cine moderno en relación a ese modelo que desembocó en un desastre en lo real. De modo que por diferentes que hayan sido unos de otros, los grandes innovadores del cine moderno, de Rossellini a Godard, de Bresson a Resnais, de Tati a Antonioni, de Wells a Bergman, son aquellos que desvinculan radicalmente su arte del modelo teatral propagandista, omnipresente por el contrario en el cine clásico. Tienen como un presentir que ya no tienen exactamente nada que ver con los mismos cuerpos que antes, de antes de los campos, antes de Hiroshima, y que esto es irreversible. Gilles Deleuze escribió sobre este cine una carta a Danet en la que lee la periodización de la rampa. Dice él, si el cine tenía que resucitar después de la guerra, tenía que hacerlo necesariamente sobre una nueva base, apoyado en una nueva función de la imagen y en una nueva política, en una nueva finalidad del arte. Quizás a este respecto, la obra de Resnais sea la más grande y la más sintomática. Él ha sido quien ha resucitado a los muertos en el cine. Desde el principio hasta su reciente La Mort Morte, Resnais no ha tenido más que un solo tema, un solo cuerpo o un solo actor cinematográfico, el hombre que vuelve entre los muertos. Usted resalta la proximidad entre Resnais y Blanchot, la escritura del desastre. Los autores de cine son comparados por el filósofo no solo con artistas, sino con pensadores. Crean imágenes movimiento e imágenes tiempo en lugar de conceptos. Las de Danet y Deleuze son creaciones singulares de la crítica y la filosofía que, si bien tienen puntos en común, Deleuze fue un atento lector de crítica de cine y también escribió para Cahiers du Cinéma, y son contemporáneas, presentan diferencias y envíos entre sí que habría que estudiar en profundidad, así como la influencia que tuvieron en estas interpretaciones epocales estéticas del cine los textos de Walter Benjamin y André Bazin. En su carta Sec Danet, Deleuze interpreta el pensamiento de Danet y el de Bazin en la línea de su construcción filosófica. Dice él, si hay una tradición crítica a la que usted está ligado, es la de Bazin y los Cahiers, igual que Bonitzer, Narbonne o Schaeffer. Usted no ha renunciado a encontrar el vínculo entre cine y pensamiento, y usted defiende una función de la crítica cinematográfica que es al mismo tiempo poética y estética, mientras que muchos de nuestros contemporáneos han creído necesario volverse hacia el lenguaje, hacia un formalismo lingüístico para salvar la seriedad de la crítica. Danet revisó su historia y la del cine moderno, que consideraba relacionadas y a punto de finalizar en el Traveling de Capot, 1992, ensayo autobiográfico Rosenbaum, 2005, o cinebiografía Danet, 1998. El crítico volvió en este su último artículo de Traffic sobre el hecho de que la Shoah y el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki significaron un alto en la historia del cine del que nació el cine moderno.
De Roma cita Aperta, de Roberto Rossellini, 1945, Noche y Niebla, Alain Resnais, 1955, e Hiroshima Mon Amour, Resnais, 1959. Dené organizó su biografía de cinéfilo y después crítico profesional en relación al cine moderno que, según él, bautizó de ese modo para sí mismo. La edad adulta del cine llegó con el cine moderno, que después de la Segunda Guerra Mundial gozó de una fuerza que luego sería diezmada por la televisión. El cine moderno se vinculó con el presente, con la historia y con la moral. Este era un problema estético y moral. Recurrió a la ficción y específicamente añadió un movimiento de cámara de más. Estas cuestiones sirven a Dené para realizar un análisis de los buenos y malos procedimientos en el cine. Según Godard, retomado por Dené, los traveling son una cuestión de moral. Dené, 1998. El autor se centra en las formas cinematográficas. En el caso del film de Pontecorvo, el rostro de la abyección es el traveling que en la ficción embellece la muerte de una prisionera en un campo de concentración nazi. A esa forma obscena, el autor opone una panorámica del film Cuentos de la Luna Pálida, de Kenji Mitsuguchi, 1953, que de otra forma representa otra muerte, culpa de la cámara, disociándola de las gesticulaciones de los actores. Mitsuguchi procede exactamente a la inversa de Capó. En lugar de una mirada decorativa, Mitsuguchi lanza una ojeada que hace como si no viera, una mirada que preferiría no haber visto nada, y de esa manera muestra el acontecimiento tal como se produce ineluctablemente y al sesgo. Dané propone el concepto de imágenes justas, que opone a las imágenes bellas, que sin embargo a veces se confunden. Noche y Niebla es un film justo, puesto que las distancias establecidas por Resnais entre el sujeto filmado, el sujeto filmante y el sujeto espectador eran, tanto en 1959 como en 1955, las únicas distancias posibles. Las decisiones estéticas, las formas del texto y la voz, la música, el montaje y las imágenes de Noche y Niebla mostraron el acontecimiento que, gracias a esas mismas formas, pudo ser compartido, puesto que ni el cineasta ni el espectador están inscritos en una escena terrible, a diferencia de Capó, en el que Pontecorvo se inscribe al margen de la escena bajo la forma obscena de un bonito traveling. Dané sostiene lo que llama un alto en la imagen, que se opone al consenso estético, al que años después se hería el propio Resnais. Estetización consensual, rechazada por aquel crítico, generalizada por la televisión y más allá del cine moderno, compartida por los cineastas y el público, necesidad de seducir con la imagen y necesidad de ser seducido por ella, cuando solo alcanzaría con el registro del acontecimiento o la conciencia del mismo. Dice Dené, el espectador que fui de Noche y Niebla y el cineasta que con esa película intentó mostrar lo irrepresentable, estábamos unidos por una simetría cómplice, según el autor, con la entrada del cine en su periodo moderno. La esfera de lo visible dejó de estar totalmente disponible. Hay ausencias y huecos, vacíos necesarios y llenos superfluos, imágenes que faltarán siempre y miradas para siempre insuficientes. Espectáculo y espectador asumen sus responsabilidades. El anti-espectáculo, las no imágenes de Noche y Niebla, están relacionadas con el escrito de Marguerite Duras, que es la base del otro gran film de Resnais, No has visto nada en Hiroshima. Recientemente, Setsuko Turlow, una sobreviviente del ataque nuclear a Hiroshima, confirmó con su testimonio esa alusión a una verdad insondable, en las palabras de la escritora. La mujer, una jovencita, el día del ataque, que se encontraba a 1.8 kilómetros de la zona cero, comenta que luego de conseguir salir de debajo de los escombros del edificio en llamas, en que se encontraba durante el ataque, donde murieron quemadas la mayoría de sus compañeros de clase, y dice ella, aunque sucedió en la mañana, estaba oscuro, oscuro como el crepúsculo, y a medida que nuestros ojos fueron adaptándose a reconocer cosas, esos oscuros objetos en movimiento resultaron ser seres humanos. Era como una procesión de fantasmas. Digo fantasmas porque simplemente no parecían seres humanos. Su pelo se levantaba hacia arriba, estaban cubiertos de sangre y mierda, estaban quemados, ennegrecidos e hinchados. Su piel y carne estaban colgando y les faltaban partes del cuerpo. Algunos tenían en las manos sus propios ojos y mientras colapsaban en el suelo, sus estómagos estallaron y los intestinos empezaron a salir de ellos. Los soldados dijeron,
Ustedes, chicas, únanse a esa procesión y escapen hacia la ladera de la colina más cercana. Bueno, aprendimos a caminar sobre los cuerpos y escapamos. Esto es tomado de una publicación en Democracy Now! Pausa para el agua. Pasajes del crítico. Fue Serdané quien señaló que en El dinosaurio y el bebé, el episodio de 1967 de Cineastas de Nuestro Tiempo, en el que Fritz Lang y Jean-Luc Godard vuelven a encontrarse poco después de El desprecio, pero esta vez frente a frente, los dos delante de la cámara, se había escenificado por primera vez algo que iba a convertirse en fundamental para entender el cine de las décadas siguientes: la vinculación entre los cineastas de los nuevos cines y los grandes maestros del cine anterior. Dené señalaba que algo que no era propiamente ya cinefilia, que iba más allá de ella, aunque en realidad hubiera surgido de ahí, se estaba convirtiendo desde mediados de los 60 en un tema crucial para los cineastas más jóvenes, ya que lo que en un primer momento había parecido un relevo, una continuación del cine en la historia a través del reconocimiento de los grandes maestros, había acabado revelando un fallo en la transmisión, algo que no tenía tanto que ver con la celebración de un principio como con el lamento de un final. Dané recordaba la presencia espectral de Lang en la película de Godard y también algunas otras, la de Wells en Chabrol, Sjöström en Bergman, Douglas Sirk en Fassbinder, Ray en Wenders. En realidad, todo cineastas de nuestro tiempo puede verse como el anuncio del desarrollo de este gran tema de la delgada frontera entre el lamento fúnebre del cine y su celebración. La prosa de Serdane es como el canto de las sirenas, seductora, fascinante, abrima los sentidos del cinéfilo en un cúmulo abigarrado de sensaciones que tan pronto despiertan sus recuerdos más queridos, pero también reprimidos, como lo catapultan hacia el vislumbre de nuevas intuiciones. La prosa de Serdane encanta. Nadie que diga amar el cine y haya leído Perseverancia puede irse vacío. Primero, ese gran texto sobre el traveling de Capó, la película de Giro Pontecorvo, que se ofrece a la vez como un gran tratado de moral cinematográfica, una autografía según el cine y un modelo de nueva crítica. Y luego, esa entrevista con Serge Toubiana, de la que emerge un Dené pletórico en su prustiana melancolía, pero también en una sensualidad que se hace a la vez glosa de su relación con el cine y declaración de intenciones políticas respecto a un futuro que nunca vio. En este sentido, es difícil olvidar ese final que se proclama, autosuficiente desde el lado del entrevistado. Dice él: ya no esperamos un deslumbramiento tan inolvidable como el que conocimos. No esperamos nada inolvidable. En lugar de ello, nos preocupa la idea de un eventual futuro orwelliano con grandes ceremonias audiovisuales masivas y teletones gigantes sobre la pantalla grande. Sí, es el fascismo. ¿Terminamos aquí? Esa pregunta final va dirigida hacia el entrevistador en una brillante finta de última hora, pero también hacia el lector. ¿Terminamos aquí o seguimos con el cine? Lo dejamos correr, proclamamos su muerte y nos encerramos con nuestros juguetes rotos o persistimos tosudamente en su defensa. ¿Pero la defensa de qué? De un pasado flamígero, repleto repleto de obras maestras o de lo que aún está por llegar. ¿Lo dejamos aquí o nos sentamos a la espera? Resulta difícil para los cinéfilos de mi generación, que ya no queremos ser cinéfilos, dado el matiz carroñero que ha adoptado la palabra en labios de según quién, tomar una opción creíble para nosotros mismos, ante todo, frente a esa disyuntiva. Por un lado, es inevitable que se active nuestra memoria del cine que conocimos y la asociemos a un cierto tipo de libertad, no solo mental, sino también corporal. No el cine como evasión o válvula de escape, no el cine como nostalgia, el programa doble y las salas de barrio, sino el cine como salvación, como redención de la mediocridad del pensamiento, como exaltación de una cultura subversiva respecto a la cultura oficial, al igual que lo fue también el rock en todas sus variantes. Y al igual que el rock, el cine propulsaba el movimiento, el desentumecerse de los músculos, la exaltación como grito. Por otro lado, podemos preguntarnos si esa libertad se ha perdido o no, si se fue con las últimas grandes películas de los 70, en el curso del tiempo del 76 de Wim Wenders, o La Puerta del Cielo, 1980 de Michael Cimino,
por citar un posible itinerario, o continúa en el presente de la misma manera, con la misma energía, con la misma identificación, con un cierto tipo de libertad y ligereza, vuelven a ser tiempos difíciles frente a la insoportable densidad del aire que nos rodea, porque en el fondo es lo mismo, todos creímos o creemos en algo. Ahí está la cuestión, en el problema de la fe. Leemos a Dané y sentimos fe por el cine y por la política de los autores, por Fritz Lang y los contrabandistas de Bonfleet, 1955, por Otto Preminger y Anatomía de un asesinato, 1959. Escuchamos al otro lado y la fe sigue siendo la misma, solo que ahora por la no ficción, las nuevas vanguardias y las subculturas populares. Un fleco de la cultura studies que ahora adquiere categoría artística y aún una tercera opción, quizá con pocas diferencias respecto a la segunda, pero con personalidad propia, la nueva cinefilia que sigue el rastro de Dané desde Internet, principalmente con una cierta desconfianza hacia las generaciones precedentes que podrían haber dimitido de sus responsabilidades en lo que se refiere a salvaguardar la llama sagrada del cine. Los tres creen, comulgan, rezan a sus dioses, llámense John Ford, Stan Brickage o Jean-Marie Straub. Y las tres temen lo mismo, aquello que Dené llamaba un mundo sin el cine, ese en el que todas las imágenes son imágenes, entre otras, en el mercado de las imágenes sin marca. Un mundo sin el cine, un mundo sin Dios. Todo sigue siendo una cuestión de fe, de arraigo familiar, de comunidad cinéfila, aunque sea en ficciones diferentes, como en el fondo lo ha sido siempre, desde el enfrentamiento Calle Positif, y aunque en el fondo las diferencias sean más de estilo que de contenido, al final casi todos estarían dispuestos a defender determinadas causas comunes. Porque queramos o no, todos permanecemos pendientes por la atracción o rechazo de lo que Dané llamaba la perfusión del presente y describió de la mejor manera posible, una especie absoluto de resistencia o bien el orgullo de los que no poseen nada. De ahí nuestra fascinación por el cine y por la prosa de Dené, que sigue clamando en el desierto incluso para los más incrédulos. Sus obras en francés no recopiladas e incompletas ayudan a rastrear algunos de los aspectos cruciales de su transición. Una sustancial entrevista con Dané, la primera de 1977 y la segunda en 1983, seguida por una abultada selección de reseñas cinematográficas y otras secciones sobre autores y teoría crítica, reflexiones sobre actores, televisión y una sección titulada Aquí y Allá, con reseñas de festivales cinematográficos de todo el mundo. La gama de películas analizadas es un placer. Desde un artículo de cinéfilo escrito en 1962 a los 18 años sobre Río Bravo, de Hawks, un anti-western, La Frontera, y dice él, no es lo que imaginamos, cuyo realismo no responde a la necesidad de lo pintoresco, sino a una necesidad de orden psicológico, hasta otro de 1968 sobre Teorema de Pasolini, una película que desnuda no solo el proceso de su propia génesis, sino también el de su proyección, su relación con el público, usted y yo, pasando por una crítica escrita en 1976 de La Mancha Voraz, The Blob de Hackman, una masa gelatinosa de color rojo que se traga todo lo que se cruza en su camino. No cuesta mucho reconocer al capital. Otra de 1981 sobre En busca del arca perdida de Steven Spielberg. El difícil arte de hacer cine hace el trabajo de una tira cómica. Dice él, para alcanzar ese extraño objetivo es necesaria una inmensa labor, una precisión diabólica y mucha reflexión sobre el cine. Y otro artículo de 1985 sobre Orinoco, Nuevo Mundo, de Diego Rizquez, la historia épica que un joven venezolano cuenta de su país, filmada en Super 8, que Dané evoca con un oído aún gorgoteando con el ruido del agua y la boca con un sabor a humo de yapo. Tenía un inimitable don para los encapsulamientos epigramáticos, tanto de cineastas como de posturas filosóficas. Altman veía con disgusto a los seres humanos, escribió de Popeye en 1981. Los consideraba artificiales. Hoy mira a un personaje artificial sin desprecio. La dificultad de Popeye para ser Popeye le inspira. O del cine y los autores estadounidenses. Cuando goza de buena salud, el cine estadounidense no produce autores, sino productores, o más precisamente empresarios del espectáculo. La salud para Estados Unidos es Disney y no Wells. Perdón,
No, tengo que tomar un poco. Retomo, la salud para Estados Unidos es Disney, no Wells, razón por la cual en Estados Unidos la enfermedad es mucho más interesante. Como empresarios del espectáculo, Coppola y Lucas llevan a cabo sus empresas con una mezcla de locura megalómana y sentido empresarial. La locura se despliega en la creación de sus máquinas de producción, sus imperios sin los cuales hay poca oportunidad de éxito en la lucha contra el sistema de estudios, Hollywood, los agentes, los abogados y el profesionalismo vacío. El mayor alcance cultural de liberación permitió a Dené, aguijoneado por ejemplos tales como Barthes y Deleuze, conjeturar sobre un lienzo mucho más amplio. Comenzó pensando en qué significa volver a ver una televisión en televisión clásicos tan variados como Las huérfanas de la tormenta de David Griffith o El pirata de Vincente Minnelli, y sobre las intrincadas relaciones entre los anuncios televisivos y estrenos populares de los estudios como Memorias de África o El amante. La televisión no restaba importancia al cine. Por el contrario, dice él, da al cine un lugar que nunca antes tuvo. Ya no es el testigo del mundo, sino testigo de las imágenes del mundo, dijo en 1983. La cuestión entonces es, ¿tiene el cine medios para organizar una crítica a la televisión? ¿Puede dicha crítica interesar al público en general? Otro cambio fue más estilístico, como explica Dané. Una cosa que había permanecido enterrada o protegida durante mi colaboración en Cahiers Cinema fue el deseo de escribir artículos elocuentes en primera persona, ese tipo de exhibicionismo literario que allí no nos permitíamos. Dado que Dané era tan diarista intelectual como Godard y Barthes, aunque Guy Debord también fue una influencia importante, el cambio al yo, cuando se produjo, parecía muy tardío. De hecho, lo que había distinguido al periodo maoísta de Dané a comienzos de la década de 1970 no era la falta de individualidades fuertes, sino la casi imposibilidad dentro de los dogmas del maoísmo de decir yo, de escribir un texto en primera persona. De ahí la táctica de escribir los textos colectivamente, para poder decir nosotros. Había empezado a estudiar la televisión y la publicidad en la década de 1970 y había enviado reseñas de festivales y otros eventos cinematográficos celebrados en Hong Kong, India, Siria y Túnez. Pero quizá el precoz sentimiento expansivo de Dané hacia el cine mundial se capte mejor comparándolo con las perspectivas halladas en Histoire du cinéma de Godard, completada 4 años después de la muerte de Dané, aunque su capítulo 2A concluye un diálogo con Dané. Desde el punto de vista del mito general que se presenta en esa monumental obra de video, el cine y el siglo XX están caracterizados por dos países clave, Francia y Estados Unidos, dos jefes de estudio emblemáticos, Irving Thalberg y Howard Hawks, y dos dirigentes mundiales emblemáticos, Lenin y Hitler, dos caídas decisivas de la inocencia cinematográfica, el final del cine mudo con la llegada de las películas sonoras y el final de las películas sonoras con las llegadas del vídeo, y dos caídas decisivas de la inocencia mundial, las guerras mundiales. En esta visión tan sesgada, faltan casi por completo Asia y el Pacífico, Oriente Próximo y África, a pesar de la simpatía que Godard manifestó por los militantes norvietnamitas y palestinos y por el gobierno de Mozambique durante las décadas de 1960 y 1970. Mizoguchi y Ozu reciben cierto reconocimiento y se vislumbra una foto fija de Gilén, una película de Suleiman Sissé, pero el cine de Irán, India y el mundo de habla china y Australia no se puede decir que exista en este esquema, a pesar de que Godard había sido uno de los primeros europeos en pregonar la importancia de Kiarostami y de la manzana de Samira Makhmalbaf. Por el contrario, La tumba india de Lang, Cruce de destinos de George Cukor e India Song de Marguerite Duras aparentemente sustituyen al cine indio, mientras que Marie pour Mémoire de Philippe Garrel, Lumière d'été de Grémillon y Moi un Noir de Jean Grouch representan a África. En un artículo escrito en 1982 para Liberación, como las viejas parejas, el cine y la televisión han acabado por parecerse, escribió Dané. La contienda entre el séptimo arte y la extraña y maravillosa ventana al mundo, con sus oportunidades perdidas y sus resentimientos acumulados, dista mucho de haberse superado. ¿Está volviendo el cine? Sí, pero ¿en qué condiciones?
¿Podemos considerar todavía con seriedad al cine y a la televisión entidades discretas? Hoy sabemos que la supervivencia del cine depende en gran medida de la televisión, que el cine es al mismo tiempo ingresos para la televisión, su concubina y su rehén. Lo que no está tan claro es que también estéticamente el cine ha perdido su selecta autonomía. Esto no ha constituido una ganancia para la televisión. El ganador ha sido un híbrido, el telefilm. Cierro comillas. Siguiendo el ejemplo de Dané, deberíamos empezar y explorar esta y otras vías de análisis del cine y la televisión, y por extensión el video, de manera más interactiva y menos como empresas separadas, un proceso que podría alejarnos del hábito alienado de hablar de las películas vistas en las salas de cine y películas vistas en los televisores como si fueran intercambiables. Pero al mismo tiempo, también podríamos recordar las formas en que Dané propuso una sencilla pero radical reformulación de la crítica cinematográfica para abordar un mundo, a saber, el mundo mucho más amplio que el del cine. Dice él, la televisión se ve porque es todo lo real posible. Escribir un texto de 1991. Montaje obligatorio, la guerra, el golfo y la pequeña pantalla. Excepto por una cosa, el único mundo del que nos da noticias sin parar es el mundo contemplado desde el punto de vista del poder, como decir la Tierra vista desde la Luna. Esa es la única realidad. Sin ella, ¿cómo sabríamos quién tiene poder y quién no? ¿Quién vale qué y quién no vale nada? Si el poder que unos hombres blanden sobre otros debe buscarse en la intersección entre la economía y lo sagrado. La televisión es una cotización bursátil, generalizada, convertida en liturgia, a su vez cotizada. Realmente por eso la vemos, porque al menos sobre eso nos mantiene informados. Sobre eso, sí, pero nada más. Por eso no la respetamos. Y también en esta guerra hay una imagen que falta, la de Bagdad bajo las bombas. Una imagen cuya ausencia ha obligado a todos a imaginar algo independientemente de sus opiniones, de sus fantasías, de los recuerdos que tengan de películas bélicas. La furiosa energía aplicada a imaginar lo que ni Bosch ni Saddam querían mostrar es uno de los primeros efectos que esta guerra sin imágenes ha tenido sobre nosotros los cobayas. Cuanto más se imponía el videojuego, más nos atomizaba la creciente abstracción de los objetivos. ¿Se ha debido esto a la compasión por los iraquíes o a que el cine nos ha legado esos reflejos? ¿Y si fuera la misma cosa? Reformular de esta manera los propósitos de la crítica cinematográfica puede parecer una empresa relativamente modesta, pero una época en la que a menudo se espera que el debate sobre el cine sirva exclusivamente a los intereses del consumismo, ya están dirigidos por el mercado y por inversiones académicas. Sugieren, sin embargo, un refrescante cambio de agenda y de enfoque. La crítica cinematográfica que se ocupa del mundo puede recordar a Bazán, pero el mundo en cuestión ya no es el mismo. Cerdané se llamaba a sí mismo hijo del cine, cinefis, palabra de sonido idéntico a cinefil. Final con dato curioso. En el 20º aniversario de su muerte, la Cinemateca Francesa rindió homenaje a Cerdané con una selección de películas sobre las que escribió, defendió o simplemente amó. Estas son algunas, como para una sugerencia, como para hacer una muestra y un ciclo en algún cineclub, una muestra de películas. Amarga Victoria, Nicolas Ray, Anatomía de un asesinato, Otto Preminger, Boy Meets Girl, de Leo Carax, Cuentos de la luna pálida, de Kenji Mitsuguchi, La de la tierra, de Glauber Rocha, Dos Descaden, de Akira Kurosawa, La Dolce Vita, de Federico Fellini, El, de Luis Buñuel, La infancia desnuda, de Maurice Pialat, L'Enfant Secret, de Philippe Garrel, El estado de las cosas, de Wim Wenders, La mujer de al lado, de François Truffaut, La mujer del aviador, de Eric Romer, Francisca, de Manuel de Oliveira, Siete mujeres, de John Ford, Gertrude, de Carl Theodor Dreyer, Mr. Arcadine, de Orson Welles, Noche y niebla, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, Pickpocket, de Robert Bresson, La toma del poder por Luis XIV, de Roberto Rossellini, Arsbac Pelichan, La regla del juego, de Jean Renoir, Río Bravo, de Howard Hawks, Un rey en Nueva York, de Charlie Chaplin, Sayat Nova, de Sergei Parazzanov, Vértigo, de Alfred Hitchcock, Toda una noche, de Chantal Ackerman, Trafic, de Jacques Tati, Moonlighting, de Jerzy Skolimowski, La evasión, de Jack Becker,
hacia el sur, de Johan van der Keuken, La ciudad de los piratas, de Raúl Ruiz. Muchas gracias por haberme soportado y por la tarde nos estaremos viendo y muchas gracias y una buena mañana.